El alcoholismo es una enfermedad que toma tiempo en desarrollarse y que afecta a todo el sistema familiar. Hay padres de familia que cuando beben alcohol son menos agresivos y violentos. Hay mamás que para armarse de valor y enfrentar su vida diaria abusan del consumo del alcohol, pero a escondidas de los hijos. Y hay niños y niñas que a veces no saben si prefieren que sus padres estén alcoholizados o no. ¿Cómo es que el alcohol llega a formar parte de la familia? ¿Por qué hay hijos que también terminan por abusar y depender del alcohol? Hoy, en Diálogos en Confianza, alcoholismo y crianza de los hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de alcoholismo y crianza de los hijos. Como ya viste en el teaser, nos estamos preguntando, bueno, pues muchas dudas que tenemos con respecto a las familias que viven con alguno de los padres o los dos alcohólicos o con el problema de alcoholismo. Y sobre todo que empezamos a escuchar que parecería que algunos hijos prefieren que estén pues bebiendo alcohol porque tal vez se vuelven un poquito más tranquilos, porque tal vez no son tan agresivos, porque ya se acostumbraron y no saben cómo hacerlo diferente, porque saben qué hacer cuando sus papás están alcoholizados, cómo cuidarlos, cómo ayudarlos, cómo protegerlos, y cuando no se sienten como perdidos. Es muy fuerte de lo que estamos hablando. Ya saben que el alcoholismo, bueno, pues es una enfermedad y tenemos que poder atenderla como tal, pero sobre todo entender un poco también nosotros desde fuera o desde dentro, depende de dónde estemos viviendo la situación, y qué podemos hacer para cambiarla, cómo podemos ayudarnos para que esto sea mejor. Entonces, bueno, pues quédate con nosotros para que platiquemos de esto. Y le doy la bienvenida a Sandy. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Cris, muy buenos días a todos. Ya aquí respondiendo, bueno, atendiendo algunos de los comentarios de las personas que nos siguen y que están haciendo ya preguntas a nuestros especialistas, como Adela, que dice qué pueden hacer los hijos adolescentes para superar y manejar sus sentimientos de enojo, vergüenza, miedos e incertidumbre. No deben soportar esa carga ni tampoco rechazar a su padre, se pregunta. Vamos a responderlo a lo largo de este programa. Quédese aquí y llámenos si tiene algunas dudas, comentarios que quiera que pasemos al aire. Claro. Y bueno, pues te voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos con nosotros a Sara Infante Murillo. Ella es jefa de CAF, el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. Sara, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. También está con nosotros Patricia Reyes del Olmo. Ella es terapeuta familiar, especialista en adicciones y directora de Caedro AC. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Cris. Buenos días. Qué gusto Gracias tenerte por aquí. También está con nosotros Eric García Muñoz. Él es psiquiatra y adictólogo. Él es psiquiatra especialista en el manejo de adicciones, coordinador médico del Centro Universitario Panamericano de Salud Mental de la Universidad Panamericana. Eric, bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por aquí también. Y también está con nosotros Mónica Tiburcio. Ella es psicoanalista, coordinadora de la clínica AMPAC. Mónica, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí también con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenidos ahora sí que a los cuatro y bienvenido a nuestro público, por supuesto. Y también quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio, un poquito para que vayamos abriendo el tema de esta mañana. Acompáñame a verlo. Hace 4 años veo que mi mamá bebe, yo no sabía que bebía. Bueno, casi no la veía mucho porque estudiaba y trabajaba. Entonces me doy cuenta que bebe y ya es cuando se junta con mi papá. Yo conocí a mi papá de 4 años, yo no vivía con él. Al principio cuando mis papás tomaban no me molestaba, pues lo veía no normal, pero no le tomaba tanta importancia. Mi verdadero conflicto no es cuando toman, sino cuando se peleaban. Cuando escucho la palabra alcoholismo, antes hubiera dicho miedo, ahora digo enfermedad.
Si tuviera cáncer o diabetes, las personas se preocupan por ellas. Ves a una persona en la calle tirada por alcoholismo y las personas lo ven como algo malo. A mí me explican que es una enfermedad como si fuera una diabetes, como si fuera un cáncer. Es lo mismo, solamente que las personas lo ven mal. Entonces yo empiezo a afrontar que es una enfermedad como cualquier otra. El alcoholismo no es un círculo. Sí puede contagiarse porque igual sé que hay un alcohólico y todos a su alrededor se contaminan como si fuera influenza, más o menos. Mis papás cuando están tomados se vuelven un poco más cariñosos en el aspecto de que me abrazan y cosas así. Yo prefiero que mis papás estén sobrios porque sé que dicen más las cosas de corazón que por lo que llevan en la sangre, que sería el alcohol. En este caso, yo prefiero que estén más sobrios. Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias a este testimonio. Sé que no es fácil de repente platicar de un problema que afecta tanto a una familia. Pero bueno, a mí me gustaría puntualizar algunas de las cosas que esta joven nos dijo, como por ejemplo dice, parece que se contagia como la influenza, ¿no? Ustedes ya nos dirán si eso es real. Pero me gustaría preguntarles, la persona alcohólica no llega a ese estado de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia para que los que nos están viendo y los que estamos hoy el día de hoy aquí lo tengamos un poquito más claro? Eric, ¿cuál sería la diferencia entre uso, abuso y dependencia? Bueno, un usuario realmente es cualquier persona que se autoadministre alguna sustancia, en este caso alcohol, que tenga algún potencial adictivo. Entonces, realmente como usuarios, una gran cantidad de la población lo es. Se conoce que hasta 72.4% de la población aquí en México ha probado alcohol en alguna vez en su vida. Estos son 72.4% de usuarios. Una persona que ya entra en abuso o lo que es, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, una persona que tiene un consumo problemático o perjudicial por el alcohol, es aquella persona que va a tener problemas, sobre todo en índices familiares, en índices sociales, sin que propiamente tenga un consumo compulsivo por la bebida, es decir, que necesite consumir la sustancia para mantenerse en un estado adecuado, en un estado habitual, ¿no? Sin embargo, que sí lo consume y este consumo le genera problemas legales, familiares, sociales, escolares, etc. Una persona que ya está en un consumo en patrón de dependencia, ya es una persona que tiene cambios sociales, ¿sí? Como la persona que tiene consumo perjudicial, pero también biológicos, en la cual la persona ya presenta un fenómeno de tolerancia, es decir, ya las cantidades de alcohol que tiene que beber son mucho mayores para poder alcanzar los efectos deseados, o también fenómenos de abstinencia, en las cuales horas, días después de dejar de beber, tiene un síndrome de abstinencia caracterizado por mucha ansiedad, una irritabilidad importante en su estado del ánimo, o también una excitabilidad en su sistema nervioso, con temblores que pueden llegar a ser graves, como con crisis convulsivas o síntomas psicóticos inclusive, y también que tiene una necesidad imperiosa y creciente por el consumo de la bebida. Son distintos grados de gravedad, siendo el último la dependencia del alcohol. Claro, y bueno, muy claramente, creo que nos queda como muy claro ver la diferencia. Pati, en el caso que vimos, ¿en qué grado considerarías que está por el consumo que estaba platicando la chica, no tienen dependencia como tal, parece ser, pero sí tienen ya un patrón de consumo muy establecido. Ya tienen una rutina permanente, ya tienen una conducta de consumo compulsivo, pero además lo que la chica decía es algo impresionante. No me importaba tanto que bebieran, lo que me importaba era que no pelearan. Sí, sí, lo dice. Y entonces, de alguna manera, el problema que tenemos nosotros en México es que el alcohol nos acompaña siempre y nos acompaña en todos los eventos. Y solamente hasta que empiezan a presentarse los problemas es cuando empezamos a ver que el consumo de alcohol se convierte en algo difícil o en algo problemático. Y como bien dijiste, para que se desarrolle el alcoholismo entre que se tomó la primera copa y se empiezan a presentar los problemas severos, más o menos pasan 15 años. 15 años. Más o menos, entre 10 y 15 años. O sea, es un consumo paulatino pero constante. Sí.
Como bien decía el doctor, el organismo empieza a generar un proceso que se llama tolerancia. Eso quiere decir que mi organismo empieza a consumir alcohol, se va acostumbrando a los efectos. La primera vez con el primer vaso medio me puse mareado, pero para la siguiente, con 2, 3, 4, 5 o 10, siento que no estoy intoxicado. En realidad el cuerpo sí está intoxicado, en realidad sí tengo todo un proceso de alcoholización, pero mi organismo se ha acostumbrado a un consumo mayor. Por eso es que es tan largo el proceso para que empezamos a ver al alcohólico como tal. Y luego tenemos otro problema. Generalmente la gente dice alcohólico a lo que equipararíamos con una gente que ya no tiene otra forma de vida más que estar consumiendo, que pierde el trabajo, pierde la familia, etcétera, y hasta ahí es donde decimos es que es alcohólico. ¿Pero no es real? No, desde mucho antes ya el alcoholismo como cuadro, como dependencia, ya estaba establecido. Establecido. Híjole, durísimo. Sara, cuando el padre y la madre son alcohólicos, ¿cómo es la dinámica familiar en este núcleo? Bueno, el alcohol se inserta en la familia y de alguna manera va marcando pautas. Es decir, así como en el testimonio se estaba mencionando que, se prefería la chica esta, que los padres estuvieran sobrios, pero sin embargo sí existía toda esta violencia, ¿no? Y efectivamente se ha visto que en familias en donde hay violencia existe un mayor riesgo para los hijos de desarrollar el consumo y a la larga también la dependencia. Entonces, uno es el factor violencia. Hay un mayor riesgo, pero no es seguro, ¿verdad? Oh, no. Porque también eso es importante decirlo, porque hay como ese tipo a veces de mitos. O sea, si es un padre alcohólico, el hijo o la hija será alcohólico como, ahora sí que por herencia, pero no es necesariamente así. Es más propenso, pero no necesariamente se vuelve alcohólico. Es correcto. O sea, si a uno le preguntan, bueno, tus padres fueron alcohólicos, tu mamá, tu papá, uno puede decir, bueno, a lo mejor efectivamente yo lo voy a hacer. No. O sea, se han visto en estudios de gemelos que hay entre un 40 y 60% como de probabilidad de que se desarrolle, pero eso no quiere decir que va a ocurrir. Es cierto, hay un riesgo, eso es muy importante recalcarlo, que es riesgo, porque así como puede ser que una persona se desarrolle en una familia en donde hay este problema de alcoholismo y que se modele la conducta, se empiece a considerar, o si un niño crece en una familia en donde está viendo que los padres se relacionan violenta o no violentamente, ¿no?, con el alcohol en medio, pues a lo mejor a la larga pues puede repetirse este esquema. Pero también puede ocurrir lo contrario, que precisamente por haber visto y vivido todo este sufrimiento, ¿no?, se evite en la vida adulta. Entonces, no quiere decir que si porque mi papá o mi mamá son alcohólicos o lo fueron, yo también lo voy a hacer. Claro. No. Sandy, ¿quieres Miren, tener nos eso? dice Fernanda en el Facebook, cuando creces en ese ambiente los problemas emocionales son muy fuertes. En mi caso, yo no soy alcohólica, detesto el olor a alcohol y cuando alguien cercano a mí toma, siento que algo se desacomoda dentro de mí. Me siento agredida y temerosa, aunque quien lo esté haciendo ni me haga nada. Esa es una de las posturas. Y también hay otra postura en donde dice una persona que el alcohol es una consecuencia de una enfermedad emocional y ella dice no tiene que ver con la actitud de un ser humano ante la vida. Uno elige su propio destino. Hay distintas posturas de los hijos, unos también que dicen que definitivamente se acostumbraron a ver la bebida como algo cotidiano dentro de su hogar. Claro, porque se vuelve como algo que Parte hacen de- todos, sí, ¿no? es Parte parte de del ciclo familiar. Es como una forma normal de sí. vida, se convierte como en... Cuando hay un alcohólico y sobre todo cuando los hijos son muy pequeñitos y van creciendo en el consumo de alcohol de los padres, el problema es que se convierte en algo normal. Claro, para ellos es como la forma que Es viven, la ¿no? forma normal de vida. Fíjense que salimos y durante el programa vamos a ver varios sondeos y bueno, dentro de algunas de las cosas que en la investigación salieron, en la investigación que
que hizo Mario, nuestro investigador estrella aquí en Diálogos, salieron que, bueno, pues se vuelve una forma de sociabilización entre la familia. Inclusive hay algunos niños que dicen, unos jóvenes o parte de la familia que dicen que los prefieren alcohólicos porque son menos violentos, porque pueden hablar más con ellos, porque esa es una de las razones por las cuales ellos prefieren que sus papás estén pues con los efectos del alcohol. Entonces, bueno, hicimos algunas preguntas basándonos en esto. Es importante que ustedes sepan esto antes de verlo. Y bueno, el primer sondeo, salimos a la calle a preguntarle a los televidentes, ¿por qué crees que algunas familias prefieren que el padre o la madre se alcoholice? Vamos a ver qué nos dijeron. No creo que ninguna familia esté de a gusto o de acuerdo que ya sea el papá o la mamá estén ahora sí que alcoholizados. Tal vez sea por el abandono, es decir, quizá algunos de los hijos prefieran no ser abandonados y continuar con el padre alcohólico para tener esa imagen de autoridad en la familia. Yo creo que no es una cuestión de preferencia, yo creo que es una cuestión más bien de imagen, de cuestión social. A veces en las fiestas, inclusive hasta en las mismas celebraciones familiares, pues se ofrece el alcohol, ¿verdad? Como una bebida, como una parte de la fiesta, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que cuando estás alcoholizado no mides lo que haces, y si sus padres cuando están alcoholizados son más felices o se sienten más seguros, para los hijos también va a ser mejor que sus padres estén alcoholizados, aunque no les den un buen ejemplo. No creo que la familia prefiera que esté el padre bajo los efectos del alcohol, pero no creo que lo prefieran, simplemente es en esos momentos ellos creen que pueden estar mejor si el padre está alcoholizado porque no exige nada, está como oído. Creo que es ya como acostumbrarse, ya no hay de otra, entonces ya hay que dejar que lo haga, para que no se pongan agresivos. Una familia no requiere eso, al contrario, los hijos requieren que los padres estén más atentos a ello para no caer en eso. Bueno, pues es muy interesante escuchar las diferentes respuestas que nos dan los televidentes y bueno, es muy importante también que nos las aclaren los especialistas, así es que ahorita regresando de este corte vamos a hablar con ellos para que nos digan qué opinan sobre esto, ¿no? Porque puede causar un poco de polémica, como que quiero o prefiero que mi papá beba a pesar de todo el daño que le hace, ¿no? Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, estamos aquí en Diálogos en Confianza. La persona alcohólica en mi casa es mi papá. Yo lo veía como un vicio, no como un gusto, porque en el hogar todo empieza como para una celebración, como por un gusto. La forma en que me afectó el alcoholismo, se podría decir como de mi niñez a mi adolescencia, pues principalmente fue en cómo yo me iba aislando, cómo yo iba teniendo esas características de esa enfermedad. Al principio, pues yo empezaba con mucho resentimiento, mucha inseguridad. Yo sentía que tenía mucha falta de cariño, de que nadie me quería, de que nadie me comprendía, porque lo que pasaba era que en casa siempre habían problemas. Había problemas de lo económico, había problemas de que cuando era una discusión pues ya nadie tenía ni voz ni voto en ese aspecto. Entonces pues a mí me iba retomando mis emociones, me las iban reprimiendo. Cuando mis padres peleaban a base del alcoholismo o a base de la enfermedad emocional de mi madre, era de que como uno le reclamaba al otro y el otro le reclamaba al otro, y yo nada más estaba esperando el momento en que uno al otro se soltara un golpe y en qué iba a parar todo eso. O sea, éramos una familia disfuncional, no funcionábamos cada quien como familia, ¿no? Por ejemplo, mi papá pues tenía el puesto de papá, ¿no? Mi mamá pues el de mamá, ¿no? Mi hermano el de mi hermano, ¿no? Y yo pues el de la hija, que ahí todos los papeles pues estaban revueltos, ¿no? Yo quería ser la mamá, mi hermano quería ser el papá, ¿no? Mi mamá pues como la niña chiquita, ¿no? Mi papá como el adolescente. Entonces, todo ese aspecto pues realmente a mí me tenían en total confusión, ¿no? Entonces mi madre tuvo que llegar a los grupos y se dio cuenta de que realmente el hogar estaba muy mal, no estaba, como dicen, de cabeza. Entonces mi mamá se dio cuenta que había un grupo para jóvenes, pues cuyas vidas han sido afectadas por el alcoholismo de un familiar o un amigo, ¿no? Y de que realmente yo cuando llegué, pues a mí nunca se me va a olvidar el primer día que yo llegué a esta sesión,
de que cómo realmente el primer día empezaron a haber cambios, ¿no? No fueron instantáneos, pero me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Principalmente de que yo no estaba mal y lo segundo de que el alcoholismo era una enfermedad. Pues bueno, muchísimas gracias por este testimonio y creo que hay como muchos elementos importantes que podemos recalcar, ¿no? de ella. Por ejemplo, la dinámica que se establece. Ella dice, bueno, mi mamá se convierte en la niña, ¿no? De la casa, en fin. Pero, Mónica, si nos quieres hacer algún comentario al respecto. Sí, yo quiero comentar que precisamente el alcoholismo en la familia, hay una imagen que plantean mucho los especialistas, que es como un gran elefante, ¿no? En medio de la sala, nadie lo ve, hace como que no lo ve, pero todos tratan como de funcionar alrededor de él. Entonces, en este sentido, serían los roles que se van acomodando en la familia, ¿no? Y por supuesto, se hablen o no, esos roles se van asignando, dependiendo obviamente de las características de personalidad de cada quien. Y hay estos manejos en donde a lo mejor alguien hace del cuidador, ¿no? Del alcohólico, el que va a ir resolviendo ir rescatando en los problemas que se va metiendo el alcohólico, o hay quien es el que hace como el que va a plantear el malestar, pero siempre como desde, oye, mira, ¿qué tal que dejas de beber? ¿Qué tal que ya esto para? No sé, como tratar de concientizarlo, ese es como otro rol. Generalmente sí pasa que los hijos van tomando roles así, como de autoridad, ¿no? Como intentando pues, suplir las carencias, ¿no? Que están del entorno, entonces ahí estaría. Ok, gracias. Pati, a mí me gustaría retomar esto de que de repente prefieren a sus papás alcohólicos. ¿Nos puedes decir algo de eso? Sí, yo creo que un poco lo que sucede con los chicos es que a veces es mejor que tus padres estén alcoholizados porque así es más fácil que te den permisos. O es mejor que estén alcoholizados porque es más fácil que te den dinero. O es más fácil que, estando alcoholizados, pues no tienen mucho control de su, digamos, de su propia conducta, y eso hace que los adolescentes, sobre todo en el caso de los adolescentes, aprendan a manejar el alcoholismo o esos estados alcoholizados de los padres. ¿Sería manejar o manipular? Manipular, definitivamente es manipular. Pero yo quisiera como retomarlo desde la infancia. En el caso de los niños lo viven como algo normal. Y entonces hay niños que hasta pueden beber de repente las copas de los papás, sobre todo en las fiestas. Cuando termina la fiesta siempre quedan los vasos ahí con un poco de alcohol. Y entonces los chicos entre 8, 9, 10 años, desde la curiosidad y desde el querer saber qué, pues le dan una probada. Y es donde decía Sara muy bien, al principio se convierte en un riesgo. Y es un riesgo la presencia del alcohol porque además es algo normal, es como tomar agua, no pasa nada. Cuando vas creciendo y entras en pubertad, empieza a darte miedo porque tu papá va borracho manejando, o empieza a darte miedo porque va a empezar la violencia entre los papás, o empieza a darte mucho coraje porque ya te hicieron sentirte o quedar en ridículo, o en las fiestas el papá hace el ridículo y entonces, o el papá o la mamá hacen el ridículo. ¿Vergüenza también? ¿Perdón? ¿Vergüenza también? Y te da vergüenza. Frente al ridículo que ellos están haciendo, tú lo que vives es vergüenza. O como lo vives es con vergüenza. Y cuando eres adolescente, entre pubertad y adolescencia, aprendes a manipular todas esas cosas. Y se convierte en un riesgo mayor, porque además pasan tres cosas. Una, me puedo aliar con el alcohol y puedo empezar inclusive a beber con ellos. Dos, me puedo enojar muchísimo con el alcohol y entonces odio el alcohol y no quiero saber nada de alcohol. Y tres, a lo mejor aprendí a cuidarlos cuando están alcoholizados. Y entonces cuando soy adulta o cuando soy adulta joven o adulto joven, me convierto en un excelente cuidador y termino siendo coadicto. ¿Termina siendo qué? Coadicto. Coadicto. ¿Y por qué? Pues porque soy un excelente cuidador de adictos. Claro. ¿Y dónde se generó? Pues desde el núcleo familiar. Claro. Alrededor siempre del fenómeno del consumo de alcohol. Y algo que yo quisiera como dejar muy claro y que seguramente en los testimonios más adelante lo escucharemos. Puede haber situaciones o días en donde el consumo de alcohol fue muy alto en la casa. Y fue un día de borrachera y no volver a consumir a lo mejor en todo el año. Pero ese evento me dejó marcado.
Y hay una diferencia radical, como en el caso de la chica que acabamos de escuchar, en donde el consumo es cotidiano y es permanente y ya hay un patrón de consumo bien establecido. Sí son circunstancias distintas y es diferente como lo viven los hijos y es diferente como lo manejan los padres, porque un padre con cruda, no nada más viene la cruda del alcohol, sino la cruda moral también. Claro. Y entonces los permisos, las facilidades, el permitir que se haga un poco más libres los límites en la casa, pues tienen que ver con eso, ¿no? Claro. Erika, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto es una enfermedad si ellos, por lo que Pati nos está diciendo, lo van aprendiendo? Claro. Definitivamente es una enfermedad porque tiene correlatos biológicos. Cuando hablamos de alcoholismo, hablamos de dependencia al alcohol y que tiene su tratamiento no solamente psicoterapéutico, sino también biológico, farmacológico. Esto es bien importante y era algo que yo quería establecer desde un principio. Adicción, como sabemos el alcohol es una adicción, viene del latín addictio, ¿sí? Y es muy bonita esta palabra porque precisamente en la antigua Roma el adictio era aquel esclavo que se entregaba a la esclavitud por deudas, es decir, entraba por un gusto, pero ya después salir de eso era completamente difícil, ¿no? Entonces, inicialmente bien puede empezar como un gusto, como una costumbre, ¿sí? Posteriormente se convierte ya en un hábito, pero finalmente llega a ser una enfermedad. La persona que ya tiene un síndrome de dependencia al alcohol, es decir, cuando hablamos de dependencia al alcohol no estamos hablando del alcohólico, estamos hablando desde las partes más abajo, desde que ya hay consumos de riesgo, ¿sí? Inclusive no necesariamente perjudiciales, sino consumos de riesgo, en el que me estoy poniendo en riesgo de tener algún problema mucho mayor, ¿no? A distintos niveles. Pero la persona que ya tiene, un cambio farmacológico a nivel cerebral, ya no necesariamente consume el alcohol con la finalidad de sentirse muy bien, de sentirse eufórico o de sentirse con placer, sino que muchas veces ya el alcohol se necesita consumir, ya no se quiere, sino se necesita consumir para estar en un estado de normalidad. Como estamos, por ejemplo, todos aquí, la persona que ya tiene una dependencia de alcohol necesita beber ya no para sentirse bien, sino para sentirse siquiera normal. A ver, pero y la confusión que me surge, no sé si también al público Sí. y a los que nos están viendo es, bebe mucho alcohol y está como si no hubiera bebido, o sea, ¿qué te refieres con estados normales? Porque cuando no hay la presencia de alcohol en esta persona, vienen sentimientos de irritabilidad extremos, de mucha ansiedad, de no poder enfrentar los estresores normales de la vida, a tal grado que para sentirse con esta normalidad, para poder sentirnos en tranquilidad como estábamos nosotros, debe de estar la presencia del alcohol. Es ahí donde se convierte en una enfermedad. A ver, aquí la gente nos dice, María de Lourdes nos llama y dice, el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, que se caracteriza por la pérdida de la voluntad para dejar de ingerir alcohol. Y pregunta si los especialistas están de acuerdo con esto. Y por acá también, en una postura contraria, Juan Antonio nos dice, nunca he estado de acuerdo que se compare el alcoholismo con la palabra enfermedad. Yo lo denomino como vacío. Empecé a tomar a los 16 o 17 años y a los 26 decidí dejarlo. Durante 25 años sin probar una gota de alcohol y ahora dice que puede tomar una copa de vino todos los días y bueno, pues que no le sucede nada. Ay, fíjate que eso es lo que yo quisiera preguntarte, Sara, porque creo que ahí está un poco también la confusión en lo cotidiano. Ustedes que son especialistas lo tienen como muy claro y lo pueden dividir, ¿no? Claramente, pero las personas que están en lo cotidiano de repente dicen, bueno, a ver, si hay otros países donde todos los días ellos beben una copa de alcohol y no se consideran alcohólicos, ¿por qué de repente estas clasificaciones? O sea, yo puedo estar bebiendo una copa de alcohol diario y no me considero alcohólica. Y perdón, nada más para aclarar, dice que él lo considera un vicio. O sea, hablábamos de adicción, él menciona vicio, se menciona también enfermedad. Bueno, yo creo que aquí es importante puntualizar dos cosas. Una es que todas estas etiquetas que se le cuelgan a las personas que consumen alcohol excesivamente, esto de es un vicioso, este término peyorativo, ¿no?, es incorrecto. El punto es que sí es una enfermedad. Hay
evidencia científica extensa que prueba que hay un daño a nivel cerebral. Efectivamente, no es de un día para otro, ¿sí? Es algo paulatino. Ahora bien, es muy importante esto que tú mencionas, que tiene que ver con los patrones de consumo. Hay países, culturas en las cuales es completamente normal que una persona se siente a la mesa, coma, cene con una copa de vino, todos los días. Y eso no los hace, digamos, consumidores excesivos de ninguna manera, pero comen, eso es muy importante. El patrón de consumo que se tiene aquí en México es un consumo explosivo, es decir, una gran cantidad por ocasión, y cabe mencionar que por ocasión es decir en 24 horas, porque a lo mejor uno puede decir, bueno, pues yo tengo pues una comida, esa es una ocasión, y luego me voy a una cena, y luego me voy a... No, es en 24 horas. Entonces, si se tiene un consumo explosivo, excesivo, en un fin de semana, bueno, como bien decía Patti, efectivamente, muchos de los accidentes automovilísticos que ocurren y que tienen consecuencias fatales, pues no le ocurren o no suceden en personas que son alcohólicas, sino en personas que se intoxicaron excesivamente en un día y fatalmente hubo consecuencias, ¿sí? Entonces, por una parte es qué patrón de consumo se tiene. Digamos, aquí en México en general es de gran cantidad, digamos, en fines de semana. Sí, fíjate que eso es importante puntualizarlo, porque creo que ahí entra mucho la confusión, ¿no? Cuando de repente alguna mujer, alguna mamá, algún papá dice, ¿por qué me están acusando si yo es cada sábado? Y entre semana funciono perfecto, pero el sábado hay un exceso impresionante, ¿no? Y hay muchas violencia puede haber, o al contrario, que se quede acostado y no haga nada en todo el fin de semana y toda la familia esperando. Sí, pero en fin, muchas actitudes. Aquí, ¿no?, también cabe mencionar el qué tanto es más allá de lo excesivo, qué tanto sí. Y no es que uno, en el caso de los hijos, no es que le va a decir, bueno, de acuerdo con la literatura de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues para un adulto no más de 3 ocasiones, en el caso de las mujeres no más de 3 copas por ocasión, en el caso de un hombre no más de 4 copas por ocasión, no más de 3 veces, pero esos son, digamos, como los límites como para decir, bueno, si se excede eso, entonces sí ya es un problema, ¿no? Es un consumo excesivo. Pero aquí cabe mencionar, en el caso muy particular de las mujeres, que sí se pretende embarazar o que esté embarazada, es 0. Sí. Aquí sí no hay de tolerancia, de que 0. Ahorita vamos a ver un sondeo y regresando nos explicas esto de por qué es 0 cuando están embarazadas, ¿no? Porque igual pasa que en otros países les dan cerveza, entonces dices, a ver, ¿cómo? En unos sí y en otros no. El sondeo que vamos a ver a continuación es, ¿cómo crees que le afecta a un niño tener un padre alcohólico? Vamos a ver qué dijeron los televidentes. Acompáñame. Muchísimo, porque un alcohólico cambia su personalidad. Puede ser muy amoroso o puede ser muy agresivo. Y los niños a esa edad absorben todo. Yo creo que acaban cayendo en el mismo vicio y hasta peor. Les afecta muchísimo, principalmente porque los niños aprenden todo lo que ven los grandes. Entonces el ejemplo que les dé su papá, imagínense cómo saldrían los hijos. Si el papá es alcohólico, no tiene tampoco un pensamiento que sea bueno para los niños. Obvio psicológicamente, pero le afecta al grado de que se vuelven tímidos, inseguros. Es mucho porque ya no se pueden desempeñar bien en la escuela. De manera muy importante les afecta el alcoholismo de los padres a los hijos cuando son pequeños, en virtud de que el ejemplo se lo tienen que dar ellos. El descuido de sus papás, no estarles al pendiente. Uy, pues enormemente, ¿no? Imagínense la formación de los niños, yo creo que depende de un buen ejemplo que venga de los padres, ¿no? Pues muy interesantes todos los comentarios y sumando con lo que nos dicen todas estas personas. En el Facebook nos comenta alguien, necesito ayudar a mi esposo con el alcoholismo que tiene. Hace una semana golpeó a mis hijos y ahora mi familia se ha distanciado y mis hijos tienen un problema para entender lo que está sucediendo y olvidarlo. También nos comenta Sabris Aguirre que ella cree que con padres alcohólicos tienes de dos, o te vuelves como ellos o evitas
esto porque aborreces lo que ellos son. Y una pregunta muy importante nos hace Catalina, nos dice: mi papá, mi tío y mi hermana han sido alcohólicos y han muerto de alcoholismo. Mi esposo y yo no bebemos y se pregunta por qué mi hijo de 21 años es alcohólico. En unos momentos más pues nos ayudan a responder a todas estas personas, porque ya están llegando muchísimos comentarios y también nos preguntan si tenemos recomendaciones de algunos libros que se los vamos a poner más adelante en redes sociales. Regresamos en unos minutitos. Como en todas las casas hay discusiones, aunado con el alcoholismo es bastante difícil que se pueda llegar a entablar una comunicación con alguien alcoholizado. Es desesperante, ¿no? Que un alcohólico llegue sin dinero, llegue en mal estado, que tú le pidas algo o que esperes algo de esta persona como padre de familia y te quedes con las ganas, porque se quedó en la tienda tomando, porque se fue con los compañeros a tomar y lo que tú esperabas desapareció. Mi papá aproximadamente tiene 10 años que falleció y fue a raíz, esto fue un homicidio. Al otro día nos enteramos la familia y ese es un golpe pues bastante duro, que llegue un judicial y te diga: ¿conocen a este señor? ¿Lo identifican? Sí, es tal. Pues vayan a identificarlo a la morgue porque el señor está muerto, ¿no? Así de sencillo te lo dicen, y este es un golpe muy duro para toda la familia, ¿no? Yo creo que la peor situación que trajo mi papá con su manera de beber a mi familia fue que él muriera, ¿no? Si bien es cierto, una familia necesita como base un sustento económico, necesitan una guía por parte de los padres, y al momento de él faltar, sigue la cadena a pesar de que físicamente él ya no está. O sea, hace falta dinero, hace falta una cuestión de figura paterna, hace falta quien te comprenda, percibir ese amor que tú sientes hacia tu padre y que ya no está. Sí hay varias características, y a pesar de que haya fallecido, no significa que el problema haya terminado. Si fuera mucho o poco lo que él aportaba a la casa, esto lo tiene que hacer otra persona. Alguien tiene que adoptar el título a lo mejor de papá en cuestión de quién hace los pagos, de quién se tiene que ir mejor a trabajar y no a estudiar. Yo en algún momento también he llegado a beber. Casi siempre hoy entiendo que con ayuda externa entiendo que los hijos de un alcohólico tienden a ser alcohólicos o compartir su vida en pareja o en sus relaciones de amistades con otros alcohólicos. O sea, no se deslindan del problema del alcoholismo, lo traen como una actitud y una cuestión presente en patrones. Muchísimas gracias por este testimonio y por todos los que nos han hecho llegar. Aquí una persona nos llama y rescato de lo que decía él, que alguien tiene que adoptar esta postura y que de ser el padre o el responsable de la casa, y también lo difícil que es que aun cuando la persona ya falleció por las causas que hayan sido relacionadas al alcohol, sigue el problema. Nos llama Adriana en el Twitter, nos dice: mi papá es alcohólico y de niña yo me traumé porque veía que a mi mamá le pegaba y yo no podía hacer nada, así pequeñita, indefensa, y ella tuvo que salir y buscar ayuda y tomar este papel de la que asume la responsabilidad. Claro, eso me parece durísimo. Sara, hay que retomar esto, ¿no? de los que toman la responsabilidad, pero querías puntualizar, y creo que es importante que nos quede claro a todos, lo de la relación del alcohol con los embarazos, porque de repente está ese mito por ahí de si te tomas una cerveza vas a tener mejor leche, le vas a poder dar mejor, y dicen, no, una copita no pasa nada. Por favor, ¿nos los puedes aclarar y después retomar lo que estuvimos viendo ahorita, por favor? Sí, con mucho gusto. A lo largo del embarazo, pues los 3 trimestres, el más importante es el primero, porque es cuando se está formando el bebé. En ese momento, bueno, pues si se está consumiendo alcohol, pues ese desarrollo se ve alterado. Ahora, eso no significa que en los siguientes trimestres se pueda consumir alcohol de ninguna manera, porque así como en el primer trimestre, bueno, se está desarrollando todo el bebé y en particular, bueno, el cerebro, ¿no? Todo el sistema nervioso, pues se va afectando. Y evidentemente, o sea, imaginen ustedes el panorama de
un bebé que nace de una mujer que ha consumido alcohol a lo largo de todo su embarazo y que inclusive al momento del nacimiento el bebé pueda tener inclusive un síndrome de abstinencia. Imagínense ustedes lo serio. Ahora, el otro punto es que el bebé nace y hay un síndrome que se conoce como síndrome de feto alcohólico, ¿no? Pero que ahora ya digamos, en los últimos años ya se ha visto más como un espectro, porque no nada más son malformaciones, alteraciones faciales, ¿no? Sino también de neurodesarrollo, es decir, los bebés pueden tener una cabeza más pequeña, los ojos más pequeñitos, el labio superior más delgado, en fin, toda una serie de características físicas, pero que por supuesto también a nivel cognitivo hay fallas, ¿no? En la atención, en la memoria, en su desempeño académico, en fin, es una, digamos, es una gran cantidad de alteraciones que puede tener un bebé. Entonces, eso es por una parte. Ahora, en general, pues muchas mujeres, precisamente con este rol de cuidadoras, que desde muy pequeñas, pues todas crecemos con ese, digamos, como con ese molde, ¿no? Evitan consumir alcohol y drogas durante el embarazo, la enorme mayoría. Sin embargo, hay algunas otras mujeres que no, que lo continúan. Y algo que sí me gustaría mencionar es que también como parte, digamos, del equipo de salud es muy importante que la mujer cuando acuda a una valoración, los médicos no temamos preguntar si se consume alcohol, porque uno puede dar por sentado, no, es que está embarazada, seguramente no bebe. No debemos quedarnos ahí, debemos preguntar. Okay. ¿Sí? Eso es importante mencionarlo. Ahora, por una parte, si ya estamos viendo que en la familia, ¿qué sucede cuando hay un padre, una madre alcohólica? Y si a eso se agrega que un bebé nace con todas estas pues, fallas por ser hijo de una mujer que consumió alcohol en el embarazo, imagínense ustedes, el panorama es pues sumamente terrible y complicado. Claro. Sí. Y bueno, gracias, Sara. Y volviendo al tema que estábamos viendo, un poquito de, bueno, alguien suple, ¿no? Esta situación cuando de repente los papás, Mónica, si nos quieres hablar de eso. Yo quiero retomar un poquito lo que planteaban de por qué una persona se engancha y desarrolla esta enfermedad y otras no, dentro de una misma familia. Yo pensaría que tenemos que irnos como a la parte emocional, ¿no? ¿Por qué el alcohol va a, de alguna manera, hacer un efecto como calmante o a llenar un vacío o a lo mejor de alguna manera... O una alianza, ¿no? También con el papá. Pues puede ser, ¿no? Como identificación. Nosotros lo pensaríamos más como una identificación que es inconsciente, ¿no? Hay el deseo de no repetir la historia, pero hay mecanismos inconscientes que hacen que uno repita las historias, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante ir identificando qué carencias tiene cada miembro y por qué se va a enganchar con el alcohol esa persona y no otra. Pero entonces, ¿no? ¿hay algunas carencias que podríamos nombrar? Por supuesto, yo diría, mira, en este sentido de los niños pequeñitos con un padre alcohólico o una madre alcohólica, van a tener una sensación de abandono necesariamente. En algunos aspectos, a lo mejor en algunos eventos importantes, el padre o la madre no podrá asistir y tendrá la sensación como de abandono. Ahora, si el alcohol produce violencia, ahí ya estaríamos hablando de vivencias de abuso o ya vivencias de algo mucho más desagradable. Riesgo incluso, y de riesgo, de por la supuesto, propia vida. ¿no? Nos dice aquí Adri, en mi caso fue muy difícil. Mi padre es alcohólico y cuando era niña él bebía, era muy violento, rompía vidrios y me gritaba. Sin embargo, era la única forma en que me decía te quiero. Crecí y por mucho tiempo sentí rencor. Luego de años de conocer su historia de la infancia pude entender sus fallas. Él se refugió en el alcohol y hasta hoy no sabe demostrar amor, no sabe cómo acercarse. Dice, lo amo, lo comprendo, más no lo justifico. A ver, Pati, ¿puedes retomar eso, por favor? Y uniéndolo a esto que decíamos de la enfermedad, o sea, de repente, ¿qué manera de justificar también por algo, no? Justo ligando un poco ambas, se habla de emociones, se habla de una enfermedad emocional, se habla de que es una enfermedad crónica y mortal, se habla de que es una enfermedad física, y de repente entre la gente común y corriente, digamos, entre los normales, entre la gente en general, decimos, no es una enfermedad,
la gente es viciosa, la gente bebe, se alcoholiza o se droga por decisión propia. ¿En dónde decimos que es enfermedad y por qué es una enfermedad? No es una enfermedad de principio. Hay muchos factores, los factores emocionales, los factores familiares, los factores sociales, inclusive las fallas educativas, la propia autoestima, la autoimagen que cada quien tenga de sí mismo, etcétera. Son muchos factores los que posibilitan que la gente llegue a consumir una sustancia psicoactiva con la necesidad de sentirse mejor. El riesgo es que, como decía Sara, si una mamá estuvo consumiendo alcohol a lo largo del embarazo, no como alcohólica, sino de repente tomaba alcohol, el problema es que el cerebro de ese fetito ya tiene información sobre la sustancia. Y entonces cuando en lo real tenga contacto con la sustancia, el cerebro va a decir, yo sé qué es eso. Y entonces va a ser más fácil que haya un consumo más habitual. Y de ahí todos los demás factores pueden asociar que de verdad de la experimentación se pase al uso o al consumo abusivo. Claro, es que sería como importante puntualizar que si quitamos el alcohol no se quita el problema, ¿no? Exactamente. Exacto. Luego, porque por todos esos factores de riesgo que estamos hablando. Son muchas cosas las que se unen. Lo que lo provoca. El problema es que si ya consumí la sustancia y me gustó, como dicen los chavos, tuve un buen viaje, tuve una buena sensación, resulta que me gusta consumir. Y entonces sí, empiezo por gusto. Empiezo porque me facilita el relacionarme con los demás, me facilita vincularme, me facilita establecer relaciones, me siento más tranquila, me siento más confiada, etcétera, etcétera. O se me olvida. Y entonces cada vez consumo más. Y ahí es donde empieza realmente el concepto de enfermedad para nosotros. Porque entonces mi organismo se empieza a habituar a la sustancia. Y llega un momento a lo largo del camino en donde esa sustancia que yo originalmente probé porque me gustó, ya la necesito. Y ya no solo mi cerebro, sino todo mi organismo está sedado o está, no dormido, sino está tranquilizado por el efecto de la sustancia. Si yo ya no bebo, me siento mal. No solamente estoy enojado, no solamente estoy triste, no solamente estoy irritable, sino hay una sensación de malestar, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duelen mil cosas. Y ahí es donde los que nos dedicamos a estas cosas decimos que la gente ya no está consumiendo para encontrar el placer, sino para evitar el dolor. Pero no es el dolor emocional, es el dolor emocional más el dolor físico. Claro. Y ahí es en donde ya el tratamiento no solo puede ser emocional o espiritual o con la familia, etcétera, sino de que tiene que entrar la parte médica. Porque además hay todo un desajuste orgánico en donde la persona ya no es por voluntad que está consumiendo, ya es por necesidad física, más la emocional, más la espiritual. Entonces, cuando la gente dice es una enfermedad espiritual, tiene razón, más lo otro. Es una enfermedad crónica y mortal, más lo otro. O sea, no es exclusivo. Así es. O sea, es importante decir que es física, mental y espiritual, más social, más todo más lo familiar, que hace más todo. Y un poquito, perdón, nada más para terminar. Y un poquito el problema es que depende desde dónde lo veo, si formo parte de los 12 pasos, si soy psicoterapeuta, si soy médico, si soy psiquiatra, depende desde dónde lo veo. Por eso me gustó el ejemplo del elefante. Las hormigas tratan de decir cómo es un elefante y entonces a una hormiga le tocó la pata, al otro la cola, al otro la trompa, al otro el colmillo. Y entonces un elefante es la trompa, un elefante es la pata, un elefante es el colmillo, un elefante es la oreja. No, un elefante es todo. Y entonces lo que tenemos que juntar, o el trabajo que pretendemos hacer es juntar todo, la familia, las emociones, los traumas, la experiencia, las vivencias. O sea, es un trabajo multidisciplinario. Multidisciplinario e integral. Integral. Cuando se cubre una adicción o se deja al lado a veces una adicción, se agarra otra. ¿Por qué? Es que la dinámica familiar cuando existen estos temas de adicción se vuelve muy compleja y muchas veces esto forma parte de un síntoma familiar. A veces cuando se deja una sustancia,
aparecen otra serie de problemáticas bastante significativas. De tal modo que también, además del elefante, podemos conceptualizar a la adicción, al alcoholismo, como un iceberg. Lo que se ve afuera del agua es que la persona bebe, es que la persona está todo el tiempo sedada, está dormida o es violenta. Pero al momento que ese iceberg se derrite, surge todo el témpano que se encuentra debajo del agua, ¿no? Problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales, problemas académicos, enfermedades depresivas, enfermedades de ansiedad, distintos tipos de enfermedades mentales. Y entonces esta familia, en una búsqueda de agarrar homeostasis, es decir, equilibrio, ¿no?, de manera no del todo consciente, llega inclusive a sabotear estos intentos que llega a tener el individuo para poder cubrir o para poder sanarse como de esa enfermedad, y es cuando llegan a agarrarse de otras enfermedades. Claro, ¿no? porque de repente es algo familiar, ¿no? Exactamente. O sea, esa dinámica es la que conocen y otra les asusta. Oigan, quisiera que me acompañaran a ver el siguiente sondeo. ¿Crees que haya una etapa en donde el alcoholismo afecte más a los hijos? Vamos a ver qué dijeron. Yo creo que afecta significativamente a las etapas de un hijo porque esto refleja en su crecimiento. Si el padre es violento y tomador, el hijo va a agarrar los mismos ejemplos y también va a ser violento y tomador. Pero bueno, ya en la adolescencia les afecta en el aspecto de que ellos se pueden ir hacia las drogas. De diferente manera, dependiendo también del carácter del chico y el temperamento. Hay chicos que logran superar eso y no entran al alcoholismo. Hay otros chicos que se vuelven alcohólicos desde temprana edad. Y ya nacidos los niños, ya en la formación, en el crecimiento, pues el mal ejemplo, ¿verdad? Es terrible, ¿no? El alcoholismo y todas las adicciones en general son muy malas. Los afecta porque a lo mejor se saltan muchas etapas de su vida. Yo creo que afecta más cuando un niño está como en la primaria y cuando son como esponjas. No, les afecta en muchos aspectos, principalmente cuando están chicos, que están, por ejemplo, en la primaria. Si su padre es alcohólico o su mamá, por cualquiera de los dos pueden ser, no tienen el cuidado suficiente para que los niños puedan preguntarles algo, o sea, corregirlos principalmente, al igual que en la secundaria y peor en las preparatorias. Sí, definitivamente se afectan todas las etapas, sobre todo cuando el alcoholismo es crónico y en familia, es decir, que llegue el padre en estado de ebriedad cotidianamente, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar. Nos dice también Elena, yo soy alcohólica y mi esposo lo es también, pero en mi caso es muy grave, tengo 2 hijos y he empezado a notar que ellos se están volviendo más tímidos. Quisiera saber cuál es la diferencia entre un papá alcohólico y una mamá alcohólica. ¿Afecta más un caso que el otro? Y también pregunta si a dónde los puede llevar para que les ayuden. La señora Flores felicita al programa y bueno, regresando a este corte, vamos a ver qué nos dicen de esto los especialistas. Continuamos en Diálogos en Confianza, gracias por seguir con nosotros y atentos al tema del día de hoy, pero lo invito a que mañana no se pierda el tema y lo pusimos entre signos de interrogación, amistad entre mujeres. ¿Ustedes creen realmente que existe la amistad entre mujeres? Personalmente, por supuesto que lo creo, pero hace unos días estuvimos en un programa de fin de semana comentando en donde se había roto la confianza entre amigas y que era frecuente a veces que las mujeres pudieran traicionar a otras mujeres, pero también existe esto que se conoce como sororidad, que es la idea de una relación entre mujeres más bien casi hermanas, que se apoyan, que son distintas, pero que tienen intereses en común. Entonces mañana con la ayuda de los especialistas vamos a entender cuáles son los mandatos sociales, entre comillas, que se tendrían que erradicar para que no exista la envidia o la poca solidaridad entre las mujeres. Llámenos si tiene algo que compartir y vamos mientras tanto a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Un usuario realmente es cualquier persona que se autoadministre alguna sustancia, en este caso alcohol, que tenga algún potencial adictivo. 72.4% de la población aquí en México ha probado alcohol en alguna vez en su vida. Una persona que ya está en un consumo, en patrón de dependencia, ya es una persona que tiene cambios
sociales, también biológicos, en la cual la persona ya presenta un fenómeno de tolerancia. Las cantidades de alcohol que tiene que beber son mucho mayores para poder alcanzar los efectos deseados. También fenómenos de abstinencia, en las cuales horas, días después de dejar de beber, tiene un síndrome de abstinencia caracterizado por mucha ansiedad, una irritabilidad importante en su estado del ánimo. El problema que tenemos nosotros en México es que el alcohol nos acompaña siempre. Y solamente hasta que empiezan a presentarse los problemas es cuando empezamos a ver que el consumo de alcohol se convierte en algo difícil o en algo problemático. Para que se desarrolle el alcoholismo entre que se tomó la primera copa y se empiezan a presentar los problemas severos, más o menos pasan 15 años. Que pierde el trabajo, pierde la familia, etcétera, y hasta ahí es donde decimos es que es alcohólico. ¿Pero no es real? No, desde mucho antes ya el alcoholismo como cuadro, como dependencia, ya estaba establecido. No quiere decir que si porque mi papá o mi mamá son alcohólicos o lo fueron, yo también lo voy a hacer. Claro. No. Sandy. A veces es mejor que tus padres estén alcoholizados porque así es más fácil que te den permisos. O es mejor que estén alcoholizados porque es más fácil que te den dinero. Muchas veces ya el alcohol se necesita consumir, ya no se quiere, sino se necesita consumir para estar en un estado de normalidad. Yo nací en un hogar alcohólico y esto afectó pues mi vida en cierta forma. Es curioso que en el hogar donde yo viví, más allá de estar enojado con la persona que bebía, que era mi padre, yo estaba muy enojado con mi mamá. Yo no entendía por qué mi mamá tenía que estarnos regañando todo el tiempo. Eso generó en mí mucha molestia. Uno no sabe si va a llegar bien tu papá, si va a llegar alcoholizado, si va a llegar agresivo, si va a llegar con dinero, si va a haber para comer. O sea, uno vive bajo un ambiente de mucha incertidumbre, ¿no? Yo en aquel entonces no entendía también que mi mamá tenía una afectación. Teníamos carencias económicas, tenía que darnos de comer a los 4. Yo creo que es difícil entender que una persona que bebe es una persona enferma. Yo recuerdo que lo que escuchaba eran críticas hacia mi padre, ¿no? Porque no se hacía responsable de las cosas, porque teníamos carencias, porque dejaba tirada la chamba. Al paso del tiempo la ira va creciendo, la frustración va creciendo. El vivir en un hogar alcohólico es algo muy doloroso porque uno concibe que solamente esto te ha pasado a ti. Todas las personas a mi alrededor están bien siempre. Y el único que se siente vacío y muy enojado soy yo. Bueno, pues qué interesante escuchar todo lo que esta persona nos está diciendo. Y él dice, bueno, yo culpaba a mi mamá y vi, Eric, que dijiste, ¿por qué es común? Es algo muy común. Por esta parte, como lo estaba diciendo Mónica, en torno a esta identificación que se llega a tener con el rol con alguno de los padres, pero posterior también pasa algo dentro de la misma dinámica familiar. Muchas veces, como supongo que sucedió con esta persona, la madre desplaza ese enojo, eso que no le puede reclamar al padre, eso que no le puede decir de una manera asertiva hacia su pareja, hacia, por ejemplo, los hijos, ¿no? Y entonces regañan más, entonces están como más al pendientes, tienen en temas de hipervigilancia ante el hecho de cualquier cuestión que tenga que ver con el consumo de alcohol, se vuelve una gran problemática con el hijo porque no te vas a convertir en alguien con el padre, ¿no? Y entonces esto genera una gran cantidad de enojo, de resentimiento, que en muchas ocasiones, por estas dinámicas así de funcionales, resulta paradójico. Sobreprotejo a mi hijo y termina cayendo en estos consumos de alcohol. Ok. Oye, Sara, me gustaría preguntarte en una duda que surgió que Sandy nos leyó en cuestión de género. ¿Afecta más que sea la mamá la que tiene el problema con el alcohol o el papá o es igual, no tiene nada que ver con el género? Pues mira, yo diría que no es tanto por el género, sino por la dinámica que ya se establece en la familia.
Por supuesto que el rol, digamos, de la mujer en la familia, bueno, pues es de esta cuidadora, de esta madre, y uno esperaría que se protegiera más a los hijos y que entonces no se cayera en este tipo de O sea, ¿hay problemas. más expectativa con respecto a la mujer? Más, yo pienso que sí, pero de cualquier manera la dinámica que se establece es muy disfuncional y como bien mencionó Eric y bueno, Mónica y también Patti, bueno, pues el problema en los hijos pues se multiplica, ¿no? Porque no nada más, ahorita hemos estado hablando mucho acerca de cuando los padres consumen y toda la problemática que se genera. Pero yo también quisiera retomar el punto que en alguna llamada telefónica se mencionó que, bueno, pues resulta que los padres no consumen y resulta que el hijo sí está consumiendo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, puede ser que en el caso muy particular de la persona del auditorio que nos llamó, sí tenga a lo mejor alguna carga genética por ahí, pero yo no diría que está impactando eso en el alcoholismo o en el consumo que tenga el joven, ¿no? El hijo de la persona que llamó, sino más bien, ¿qué está sucediendo en este chico? O sea, ¿cuáles son las...? Ok, no es el consumo de los padres, sino cuáles otras situaciones están presentando. Se ha visto que en el caso de los adolescentes o adultos jóvenes, pues, mucho tiene que ver la presión de los pares, ¿no? Claro. Este sentido de pertenencia en un grupo en donde si hay consumo, entonces para pertenecer a ese grupo yo también tengo que consumir, ¿no? También, que es uno de los riesgos de los adolescentes. Exactamente, ¿no? Eso es uno de los factores de riesgo, la presión de los pares, el que se tenga también, a lo mejor hay algún otro problema que bien pueda ser, digamos, dentro de la salud mental, algún problema de depresión, algún problema de ansiedad, alguna otra situación que la manera de lidiar con ello pues es a través del consumo de la sustancia, que por ahí me parece que Patti ya lo mencionó al principio. Entonces, ciertamente este problema es multifactorial, no podemos únicamente achacárselo a es genética, o sea, no. Sí, porque sería peligroso los que nos están viendo, ¿no? De repente dicen, bueno, si yo no bebo, mi hijo no va a beber. No necesariamente, ¿no? Entonces, en el caso en particular de, pues en el caso de los niños, digamos, muy pequeños, bueno, no es que uno como papá le va a estar diciendo al niño, dándole información acerca de lo del alcohol y las drogas, no, sino más bien ahí es habilidades para la vida, ¿no? Claro. O sea, todo esto del fortalecimiento de la autoestima, de una comunicación, valores, etcétera. Y ya, bueno, por supuesto, ya cuando son un poco ya más grandes, ya son adolescentes, bueno, sí dar información, ¿no? Y también, obviamente, que esto de habilidades para la vida, refortalecerlo, porque sí también es muy preocupante que en la encuesta que se ha realizado en estudiantes en el 2014, pues ya se está viendo que ya se encuestó a grupos de niños de quinto y sexto de primaria, y la edad promedio del consumo de alcohol es de 12 años. O sea, sí, que en la encuesta nacional de adicciones, bueno, nos habla de un grupo pues mayor en el sentido desde los 12 hasta los 65, pero si nos enfocamos en estudiantes, la edad de inicio para el consumo de alcohol es mucho menor. Es que aparte, hablando de las pues, creencias culturales o de las cosas que hacemos a nivel cultural, las fiestas, los eventos, a mí me llama mucho la atención, te están invitando a un bautizo y te dan de beber. Claro. ¿No? A una fiesta para presentarte a un niñito de 3 años, es la fiesta para el niño de 3 años y te dan de beber. O sea, como que en México, seguramente en muchos, es muy común que el alcohol esté presente, lo que decías, ¿no, Patti? Oigan, y vamos a ver de viva voz ahorita qué es lo que sucede cuando tienes un papá alcohólico y cómo lo vives. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando vives con un papá alcohólico... ¿Nos puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escuchamos? Cuando vives con un papá alcohólico, que en mi caso fue eso, lo que produjo en mí fue tener estar muy reprimido, ¿no? No poderme liberar de alguna forma de lo que vivía, de lo que quería preguntar, vivir con mucha vergüenza, con mucha pena. ¿De qué, más o menos de qué edad estás hablando? De los 7 años en adelante, más o menos, que es que recuerdo yo que nunca vi en un estado normal a mi papá, siempre fue alcoholizado. De ahí hasta los 10 años más o menos, que fue cuando hubo esta ruptura familiar y no hubo nada más, ¿no? De ahí tuve que aprender. Perdón que te interrumpa. ¿La ruptura familiar te refieres, se divorcian, tus papás se separan? Exactamente, hubo una separación. ¿Y tú te quedas con tu mamá? Yo me quedo con mi mamá. Ok. Es correcto. Y de ahí en adelante, pues obviamente no puedes preguntar nada, ¿no?
o yo no podía preguntar nada, todo lo que tuve que aprender a esa edad, lo tuve que aprender solo, ¿no? No había la figura paterna que te dijera, oye, yo estoy aquí atrás, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a echarle ganas, no te preocupes, si reprobaste no va a pasar nada, lo vamos a hacer bien. No había nada de eso, ¿no? Siempre había que intentar, buscar más gente, obviamente mucho mayor que yo, que me diera como ese respaldo, con mucha mala información de parte de ellos hacia mí, porque no había quien me dijera que estaba bien o esa confianza, porque en este caso, como escuchaba ahorita, o mi mamá se dedicaba a trabajar para poder sostenerme o me daba la educación que yo requería, ¿no? Claro. Entonces también me preguntaba, como escuchaba en el testimonio, oye, pues yo lo que quiero es que estés conmigo, ¿no? Que me preguntes cómo me fue en la escuela, que me preguntes cómo voy y no que me digas, pues, ¿qué te pidieron nada más, no? Entonces, toda esa parte, pues vas creciendo con ella y crees con una mala información y vas distorsionando, o fui distorsionando al final toda esa parte. Uh-huh. Oye, y dices, claro, se separan y entonces tú ya no vuelves a ver a tu papá, ya no vuelven a tener contacto con él. Ya no vuelvo a tener contacto durante unos buenos años, ya no volví a tener contacto con él. Y entonces la única que se hace cargo de ustedes, ¿eres hijo único? No, tengo 2 hermanas. 2 hermanas. Oye, más adelante, ¿tú tuviste problemas con el alcohol? Más adelante yo empecé a probar el alcohol como a los 11 años, ¿no? Esta parte que escuchaba del promedio de edad. ¿Dónde lo encontrabas? Con la gente más grande, con esta información tan distorsionada. Gente más grande, ¿te refieres a compañeros de cuadra, amigos de la escuela? Exactamente, compañeros de la calle, ¿no? Compañeros con los cuales te encuentras, porque ahorita que escuchaba y que decías, hay que pedir permiso, ¿qué conveniencias tiene el tener un papá que es alcohólico? Donde dices, pues es más fácil sacarle dinero. En mi caso, como se separaron, pues era mucho más fácil todo, ¿no? Porque no tenía que rendir cuentas a nadie, hacía lo que yo quería, como podía, investigaba lo que podía, pues era mucho más fácil porque estaban separados. Entonces tú empiezas a probar el alcohol a los 11 años. A los 11 años. ¿Y qué pasa después? Cuando yo pruebo el alcohol, pues obviamente a mí no me gustó mucho el sabor, ¿no? La verdad me gustó el efecto. ¿Y cuál fue el efecto? Olvidarme de lo que estaba viviendo. Ese fue realmente el efecto que a mí me gustó. Claro. ¿No? Tener un respaldo con estas personas con las que me juntaba, me sentía respaldado. O sea, llegaron a cubrir un poquito esa parte de la figura paterna de la que yo necesitaba sentirme cómodo. Oye, y parte de pertenecer a este grupo de personas más grandes era pues también beber como ellos. Claro, sí, era beber con ellos y sentirme bien. Al principio ellos así como que me cuidaban un poquito porque eran personas que me doblaban la edad, o sea, personas, yo tenía 11 años, ellos tenían 22, 23 años, que me doblaban la edad y que me decían, no, espérate, o sea, tú sí estás con nosotros, pero no te vamos a dar, ¿no? Pero al final si quieres, pues ahí está, si quieres ¿Durante agarrar, cuántos no hay ningún años problema. seguiste bebiendo? Seguí viviendo hasta los 21 años. ¿Qué pasó a los 21 años? A los 21 años, obviamente, durante todo ese tiempo, pues conozco diferentes tipos de alcohol, de drogas, tanto químicas como naturales, y la droga que más me afectó a mí, o con la que más, fue la cocaína, ¿no? Después de estar varios años con la cocaína y de interrumpir toda mi etapa, tanto trabajos, escuela, familia, como acabo de escuchar, terminé sin nada, ¿no? Posteriormente, pues pude llegar a un grupo donde ahí me ayudaron y ya no he vuelto a probar el alcohol ni la droga. Oye, cuando entras a este grupo, seguramente te ponen como por enfrente la historia de vida que tú habías vivido. ¿Eso te ayudó para poder entender lo que había sucedido, la historia de tu papá, el abandono de los dos y dejarlo? ¿Eso fue algo de lo que te ayudó? ¿O qué crees que fue lo que te ayudó? Yo realmente lo que me ayudó a mí, yo creo que fue el querer ya no saber nada, ¿no? Porque siempre vivía odiando, te escuchaba, ¿no? Que uno vive resentido con la familia, ¿no? Y muchas veces me preguntaba, ¿por qué tuve que vivir esto, no? ¿Por qué me tocó a mí si yo ni siquiera lo pedí? Claro. O sea, yo no escribí el guión de mi vida y dije voy a ser alcohólico o quiero tener un papá alcohólico. O a los 11 años voy a estar abandonado, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, yo nunca pedí eso. Fueron cosas que se dieron y al final terminas odiando la propia vida y odiando tú mismo por vivir lo que no te gusta, por vivir lo que no tienes y deseas y codicias. Entonces, cuando llegas al grupo, pues obviamente llegué totalmente destruido, sin ganas de vivir. Lo que a mí me ayudó fue la camaradería que se hace dentro de un grupo, ¿no? Claro. Que se te acercan y te dicen, no te preocupes, o sea, ya llegaste aquí y aquí vas a estar bien. Y la verdad es que tampoco les creía, ¿no?
O sea, yo lo único que decía es, no, ya no quiero nada. O sea, ya, como dicen en el grupo, ya me derroté. ¿Sí? Claro. Esa Muchísimas gracias. Gracias de veras por venir a platicarnos tu testimonio. Y bueno, pues ánimo, adelante. Gracias. Gracias. Sí, Mónica. Sí, yo quería, agradecer tu testimonio y comentar que algo que es como muy común en la vivencia de los hijos que sufrieron esto es la desconfianza, ¿no? O sea, finalmente esta crianza con el alcoholismo produce esto, ¿no? Como una sensación de no hay base estable. Entonces, la sensación es desconfiar, ¿no? Se hacen personas así como llegas al grupo y no les creo del todo. Me van a tener que probar que son personas en las que se puede confiar, que tienen una estructura, ¿no? Que haya una autoridad o alguien que va a guiar, que eso fue lo que faltó en la crianza finalmente, ¿no? Eso nosotros lo vivimos con los pacientes de la clínica, como comúnmente llegan con todo este dolor de... Con eso nos quedamos, ¿no? Vamos a un corte, muchísimas gracias. Regresamos en un momentito, quédate con nosotros. Gracias, ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza y en este momento vamos, como todos los martes, a presentarles imágenes de personas que han desaparecido. Desafortunadamente se encuentran lejos de sus seres queridos y por ello queremos ayudar a sus familias. Si usted los reconoce o tiene información, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Vamos con la primera imagen, que es de Evelyn Esmeralda Inclán Chavarría, quien se extravió en calle Asensio Galicia, número 28, en el pueblo Tulyehualco de la delegación Xochimilco. Esto desde el pasado 11 de septiembre. Les repito su nombre, Evelyn Esmeralda Inclán Chavarría. Una siguiente fotografía es la de Óscar Ortiz Margarito, quien se extravió en la calle La Rosa, número 2, de la colonia La Malinche de la delegación Magdalena Contreras. Esto el 6 de septiembre de este año. Les repito, el nombre es Óscar Ortiz Margarito. La siguiente fotografía es la de Gabriel Telles Flores, quien se extravió en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Gabriel Telles se perdió desde el 4 de julio del 2016, este año. Vamos con una imagen más, que es de Adulfa Composa Cerqueda Martínez, quien se perdió en Tlalel, Xochitenco, en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. La señora Adulfa se perdió el pasado 13 de septiembre de 2016. Y por último, vamos con esta imagen, que es de Leonardo Sánchez Hernández, quien se perdió en la colonia Hermosillo de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Esto es reciente, Leonardo Sánchez Hernández se extravió el 20 de octubre de este año 2016, este pequeñito. Cualquier información suma a todos los esfuerzos que su familia ya está haciendo. Y bueno, vamos a continuar nosotros con el tema del programa, con la siguiente cápsula que tiene información precisamente de lo que se ha dicho a lo largo de este programa. Cuando en una familia hay una madre o un padre alcohólico, lo que normalmente hacen las personas que ven el problema desde afuera es estigmatizar a la familia entera. Por ejemplo, de la madre se llega a decir que es una mujer débil, temerosa, e incluso hay quienes la responsabilizan por la forma de beber de su pareja. Si por el contrario es la mujer la que bebe, entonces se dice que es ella la que hace sufrir al esposo, que en automático es tachado de débil por no saberse dar su lugar del hombre de la casa. Y de los hijos, ¿qué se dice? Dentro de los estigmas que se les ponen está el de que ellos, tarde o temprano, serán iguales que sus padres. Pero, ¿alguna vez hemos intentado entender, por ejemplo, que el padre o la madre que dependen del alcohol tienen vacíos emocionales que no han logrado superar? Hemos considerado que la esposa del varón alcohólico quizá no lo abandona porque no tiene redes de apoyo, y sobre todo, se nos ha ocurrido pensar que los hijos de un padre o madre alcohólica no necesariamente tienen que repetir los mismos pasos que ellos. Es una realidad que entender por qué beben los padres no quita el dolor ni borra los años de sufrimiento de los hijos, pero lo que sí hace es que nos puede ayudar a no juzgar ni a condenar, pero sobre todo ayuda a fortalecer las redes de apoyo, no solo para la familia, sino para los hijos en particular. Pues muy interesante lo que acabamos de escuchar, como que resume un poco todo lo que hemos estado hablando, pero Pati, nos quedamos como con la idea esta del género. Tú dices que sí hay diferencia entre lo que se espera de un hombre o de una mamá y de un papá. Adelante. Sí, tenemos dos diferencias. Una es en el consumo mismo.
No es lo mismo el consumo de alcohol en hombres que el consumo de alcohol en mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres metabolizamos mucho más lento el alcohol que los hombres. Entonces es más fácil que nos intoxiquemos, es más fácil que nos emborrachemos más rápido que los hombres por una gran cantidad de circunstancias, pero metabólicamente nos tardamos más en eliminar el alcohol. ¿Podría haber como una media de cuánto nos tardamos? Sí, se supone que es más o menos 3 horas para la primera copa, 9 horas para la segunda copa y de ahí exponencial multiplicas después 81 por 81 para eliminar la tercera. Y lo otro es lo que decía la doctora, es cuántas copas, hay un planteamiento internacional en donde es 3 copas por ocasión en mujeres, no más de 9 a la semana. Correcto. Y 4 copas por ocasión en hombres, no más de 12 a la semana. Pero eso tiene que ver en gente de 21 años hacia arriba. De 21 años hacia abajo se supone que no deberían estar consumiendo alcohol, justo por todo lo que hemos estado hablando que sucede en el cerebro y en el organismo por el consumo. Claro. Eso es en cuanto a cuestión fisiológica de consumo en género. Pero la otra es de rol cultural. Claro. Y entonces, una mamá que bebe, por principio es mucho más vergonzoso, duele mucho más, como que uno espera que el papá pudiera ser alcohólico, pero la mamá nunca. Y además, si la mamá está alcoholizada, ¿quién va a cuidar a los hijos? Y la otra, cuando las mujeres van a terapia, cuando las mujeres alcohólicas van a terapia, una de las primeras cosas que la mayoría de los terapeutas decimos es que si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos. Nosotros mismos trabajamos esta cuestión de género, pero desde la maternidad, no desde ellas como mujeres que tienen algo que ver. Y retomo una llamada en donde tanto la madre como el padre beben alcohol y la señora decía, ¿pero a dónde puedo llevar a mis hijos para que los atiendan? Y a mí me sorprendió que jamás le cayó el 20 a la señora, que tendrían que estar buscando también ellos dos ayuda para ver qué está pasando con su consumo de alcohol. Claro. Y entonces ellos tendrían que ver qué está pasando con su consumo y tendrían también que ayudar en la situación de los niños. ¿Y a dónde acudir? Creo que han estado pasando cintillos con las instituciones que brindan atención por un lado. Y los vamos a retuitear al final del programa. Y por el otro lado podemos también dar los teléfonos de instituciones que, bueno, se dedican específicamente a, ¿no? Además de que, bueno, están pasando los cintillos, ustedes saben perfecto que si nos llaman, nosotros les damos toda la información, pero también en todas nuestras redes sociales, en la de Diálogos, en la de Sandra, en la mía personal, en todas van a estar después del programa toda la información. Eso siempre lo tenemos ahí como es muy importante. Y bueno, tenemos otro testimonio. Buenos días, me da mucho gusto escucharte. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Soy Luis C., como nos presentamos en los grupos. Bueno, yo empecé a tomar por imitación, ¿no? Al ver a mis familiares, igual en las fiestas dejaban los vasos, yo empezaba a tomar por curiosidad y así era ¿Recuerdas la edad en la que empezaste? Como a los 15 más o menos fue mi primer contacto. Okay. De ahí pues, era una vez al año, ¿no? Navidad y así se fue hasta que terminé mi carrera, soy egresado de Lopixa, y fue cuando ya empecé yo a salir solo, ¿no? Ya tuve dinero, empecé a trabajar, empecé pues según yo a conocer, ¿no? Y bueno, de ahí me seguí pues unos 10, 15 años hasta que me junté, mi esposa también alcohólica, nos la pasamos en fiesta tras fiesta tras fiesta, hasta que ya tuvimos a nuestra primera hija, tenemos 2, pero pues los problemas de alcohólicos, ¿no? Entonces, pues ya por fin nos divorciamos. ¿Con qué problemas te enfrentaste? ¿Nos puedes decir algunos? Pues, dices, los problemas de los alcohólicos, ¿con cuáles en particular ustedes se enfrentaron? En particular, pues es tomar en familia, ya no tanto en fiestas, los ridículos, gritar, insultarnos. ¿Ustedes empezaron a ser violentos? Sí, empezó la violencia. ¿Enfrente de las hijas? Sí, bueno, mi hijita todavía no nacía, pero enfrente de sus familiares, de mi madre, de mi padre recién fallecido, de sus padres, él también vivía su padre. Entonces, todos esos espectáculos, pues para nosotros eran normales de alcohólicos, eran como que parte de la fiesta, ¿no? Terminar la fiesta con golpes, agresiones, ¿no? Famosas crudas morales. Y gastarnos el dinero nada más en alcohol, era nuestra prioridad. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo que ustedes se frenaran o tú te frenaras? ¿Qué, perdón? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes se frenaran o tú te frenaras? Bueno, de tantas peleas que tuvimos, nos empezamos a separar, regresábamos, separábamos, regresábamos, así estuvimos durante años.
Luego ya nació nuestro segundo hijo, y ya por fin nos separamos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Alcohólicos Anónimos, que realmente no tienen nada que ver los anexos con Alcohólicos Anónimos, que es lo peor que le puede pasar a una persona que está en esa situación. Y fue como ya nos empezamos a separar más tiempo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona, perdón? ¿Perdón? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Perder su libertad por alcoholizarse. Lo de los anexos. Exactamente. Ah, ok. Entonces encuentras Alcohólicos Anónimos y ahí encuentras una respuesta. No, bueno, sí le encontré la respuesta, pero de otra forma. ¿De qué manera? Bueno, ahí en Alcohólicos existe algo que le llaman experiencia espiritual, que es cuando uno puede dejar de tomar de golpe, ¿no? Sin tener que jurar, sin tener que lagunas, ¿cómo se llama? Crudas morales, sentimientos de culpa. Uno deja de tomar así, y al otro día uno ya se puede levantar sin el famoso solo por hoy, sin el famoso abstenerse por el día de hoy. Uno puede realmente empezar una vida normal, por llamarle así, pero el problema es que ya pasaron 20 años, 22 años, 30 años a lo mejor. Mis hijos todavía son niños, entonces es el problema que ahorita tengo. Yo los veo unas 8 horas al mes por la convivencia, porque por fin nos pudimos divorciar. Entonces yo de los 4 sábados que tengo al mes, si su mamá tiene alguna fiesta o algo, porque ella sigue asistiendo a fiestas, pues me avisa hasta última hora. Entonces yo ya no los veo. Prácticamente yo no tengo comunicación con ellos. Entonces ahorita es vamos a decir que el punto fuerte que tengo, ¿no? Adquirir toda esa experiencia para transmitírselas a ellos, ¿no? Y que no caigan en lo mismo que yo caí. ¿Qué edad tienen tus hijos? 10 y 6 años. Mi hijita lleva para 11 años. 6 el niño y 10 la niña. 6 el niño y 10 la niña. 10, 11, sí. ¿Y ella sigue bebiendo? ¿Su mamá sigue bebiendo? Sí, hasta donde tengo entendido, sí. No como lo hacía antes, pero sí. Alguna fiesta con sus familiares que viven ahí con ella, o que van de visita. Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Bueno, lo que podemos ver es el resultado de lo que sucede a veces cuando empiezas a beber como solamente por gusto y de repente termina en esta situación. Oigan, a mí hay algo que me preocupa mucho. O sea, por un programa no vamos a poder cambiar toda una realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes le recomendarían a los papás, a las mamás que nos están viendo? Que la realidad es que el alcohol está presente en muchísimas experiencias que tenemos, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿Cómo acercarse a ellos? O sea, ¿de qué manera explicarles, cómo introducirlos o nunca introducirlos? Porque de repente hay familias que le tienen pánico al alcohol, hay familias que se acercan de unas maneras diferentes. ¿Ustedes qué recomendarían? A ver, Eric, si quieres tú empezar. Una realidad. La gran mayoría de gente que termina con problemática de consumos de alcohol, ya sea en forma de abuso o de dependencia, empieza normalmente con los consumos dentro de casa, ¿sí? Claro. Es decir, yo prefiero que mi hijo tome esta copa de alcohol o aprenda cuál es su límite de alcohol para que no lo haga allá afuera, ¿no? Y el introducirlos a estos es introducirlos a la normalidad de un fenómeno, claro, que es normal tomar alcohol. Es que tú eres hombre y por lo tanto tienes que tomar alcohol. Y también oímos la frase, tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Tienes que aprender a hacerlo, exactamente, ¿no? Porque es parte como de algo normal, ¿no? Y algo que me gustó mucho de los testimonios que dieron, muchas gracias, era dos situaciones, ¿sí? Este rol de víctima-victimario que se llega a establecer dentro de la familia, ¿no? Yo termino siendo como una víctima de las circunstancias que me cayeron dentro de la familia, entonces me convierto en victimario, esto de manera inconsciente, claro está, a través como del consumo de alcohol o agrediendo. Y por otro lado, esto es algo normal, esto es algo que así se debe hacer porque ya tengo dinero, ya salgo, ya realizo, ya yo no le tengo que rendir cuentas absolutamente a nadie, y entonces esto es algo normal. Y estas dos situaciones hacen que les quite yo completamente el foco de la atención. ¿Y qué es lo que pasa cuando se toma acción sobre el problema? Uno se aprende a responsabilizarse, que creo que es como la gran enseñanza que nos pueden dar las personas que nos dieron estos testimonios. Toman responsabilidad sobre esto.
Y esto es quizás el punto más importante para realizar por parte de las familias, como lo hablábamos, como decía Patti, al respecto de esta familia en donde las dos personas beben y quieren atender al hijo. Bueno, más bien es tomar responsabilidad en el caso de que estén bebiendo. Porque voy al mismo punto. Quito el alcohol, ¿ok? Llego y me anexo, llego y tengo una experiencia espiritual y quito el alcohol. Pero ¿qué pasa con todo eso que está por debajo? ¿Sí? Y eso que está por debajo, todo eso que sostiene a los consumos de alcohol, tarde o temprano va a volver a aparecer todo este síndrome por los consumos. Entonces, la idea principalmente es enfocarse en el problema y tomar responsabilidad por sobre de ello, por los enfoques que cada quien guste. ¿Alguno de ustedes quiere decir? Yo quiero decir, normalmente los familiares piensan en, yo voy a ayudar a mi familiar, lo voy a llevar a un grupo, lo voy a llevar a jurar o lo voy a llevar a una terapia o donde yo encuentre las posibilidades. Creo que ahí habría que pensar primero en uno, ¿no? O sea, primero en buscar ayuda, tú como familiar, primero busca ayuda para ti, como para ir entendiendo esta problemática a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿no? Todas las repercusiones que hay al respecto. Entonces, creo que ahí esa sería la recomendación, ¿no? Buscan ayuda para ustedes primero, ¿no? Y después ya habrá la posibilidad de hacer algo con el familiar o no, desafortunadamente en algunos casos, pero creo que hay que iniciar por uno mismo, ¿no? Claro. Pero entonces, por ejemplo, si un familiar se reconoce, no se reconoce como alcohólico, sino que dice, bueno, quiero ayudar a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi papá alcohólico, ¿y él a dónde acudiría, Moni? O sea, tú dices, bueno, él necesita buscar ayuda, ¿él a dónde tendría que acudir? Pues ahí me voy a aventar el comercial finalmente. Nosotros en AMPAC damos psicoterapia a público en general, no solamente a pacientes con alguna problemática de adicción o de alcohol. Y creo que ahí la primera cosa a trabajar es pues finalmente la codependencia, ¿no? Porque yo estoy en función de mi familiar alcohólico. Claro. Entonces, el primer paso es romper eso asistiendo a psicoterapia, ¿no? Okay. A hablar de mí. Ajá, asistiendo a psicoterapia o alguno de los lugares que ustedes ofrecen, por supuesto. que como les dijimos, sí los vamos a estar pasando. Sandy, por ejemplo, aquí un anónimo que nos dice, yo soy hija de un alcohólico y no es nada fácil. Nosotros pasamos por muchos problemas como el aislamiento. Yo crecí muy rápido siendo la esposa de mi papá y la mamá de mi mamá, y ella dice que fue al grupo Al-Anon y le han ayudado mucho, aprendió a perdonar a sus padres, actualmente está casada y bueno, se siente bien. Fíjate, esa es otra opción. Esa también. es otra opción. Otra opción. Claro. También nos dice Alicia que un padre alcohólico afecta al hijo, pero muchas veces solo se habla de la mamá, pero que el papá tuvo mucho que ver también o tiene mucho que ver. Nos dice Margarita, soy alcohólica, soy hija de padre, esposo y hermanos alcohólicos. Y lo que me pudo ayudar fue un grupo, ella dice que fue de 4º y 5º paso su grupo. Otra persona que nos dice, soy de una familia alcohólica, sobre todo mi papá, de 14 hermanos, todos toman menos yo. Fíjense ahí, ella escogió esa opción y dice, no me hace sentir mejor porque a la fecha no soporto a los alcohólicos, ni siquiera como una forma de socialización. Tengo problemas con mi marido por lo poco que toma y bueno, pues dice que aún no bebiendo, el alcohol sigue haciéndole daño. Claro. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, casi por finalizar el tema del día de hoy, que ha estado muy interesante. Y la próxima semana también muy importante el tema de cuando mueren nuestros padres, cómo es que necesitamos auxilio emocional. Así que, bueno, porque perder al papá o a la mamá es una de las pérdidas más dolorosas y más difíciles de transitar y tiene mucho que ver, por supuesto, la edad, si eres un niño, si eres un adolescente, si la muerte fue repentina, si es consecuencia de alguna enfermedad. Todo esto tiene que ver a la hora de transitar el duelo y seguramente se van a acercar familiares y también amigos y podrán decirle a estos hijos, no llores, échale ganas, a ti te
toca ahora ayudar a tu mamá y todo esto pues a veces también va complicando la situación que están viviendo los familiares. ¿Qué sucede cuando el hijo adolescente, por ejemplo, tiene que hacerse el fuerte para no preocupar al papá que todavía sobrevive? Todas estas dinámicas vamos a hablarlas con ayuda de nuestros especialistas y por supuesto con su opinión y con sus testimonios la próxima semana con el tema Cuando mueren nuestros padres, necesitamos auxilio emocional. Vamos a continuar ahora con un resumen. A lo largo del embarazo, pues los 3 trimestres, el más importante es el primero porque es cuando se está formando el bebé. Si se está consumiendo alcohol, pues ese desarrollo se ve alterado. El panorama de un bebé que nace de una mujer que ha consumido alcohol a lo largo de todo su embarazo y que inclusive al momento del nacimiento el bebé pueda tener inclusive un síndrome de abstinencia. Ciertamente este problema es multifactorial, no podemos únicamente achacárselo a es genética, o sea, no. Son muchos factores los que posibilitan que la gente llegue a consumir una sustancia psicoactiva con la necesidad de sentirse mejor. Es como muy común en la vivencia de los hijos que sufrieron esto, es la desconfianza. Sí. Y la edad promedio del consumo de alcohol es de 12 años. No es lo mismo el consumo de alcohol en hombres que el consumo de alcohol en mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres metabolizamos mucho más lento el alcohol que los hombres. Metabólicamente nos tardamos más en eliminar el alcohol. 3 copas por ocasión en mujeres, no más de 9 a la semana. Correcto. Y 4 copas por ocasión en hombres, no más de 12 a la semana. Pero eso tiene que ver en gente de 21 años hacia arriba. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y qué interesante ha estado el programa del día de hoy. Ahorita ya estamos justamente en las conclusiones, pero bueno, antes de hacer todo esto que tiene que ver con las conclusiones, quiero que me acompañen a escuchar a otro testimonio que está el día de hoy aquí con nosotros y en este caso es una mujer. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Pues yo soy hija de una persona que tomaba mucho y murió, nunca se pudo componer, siempre siguió tomando, nos golpeaba cuando tomaba, golpeaba mucho a mi mamá, hasta que se separaron. Y conforme el tiempo, pues somos 9 hermanos y pues la mayoría de mis hermanos somos alcohólicos. ¿Tú te reconoces como también alcohólica? Sí. ¿A qué edad qué edad tenías tú cuando se separan tus papás? Tenía 8 años. ¿Y qué número de hija eres tú? ¿Mandé? ¿Qué número de hija eres? La 4ª. Ok, había más grandes y más chicos que tú. Sí, habían más grandes. ¿Y se quedan ustedes con tu mamá? Todos nos quedamos con mi mamá. ¿Y tu mamá tenía problemas con el alcohol? No, mi mamá nunca ha tomado. ¿Tu mamá nunca ha tomado? Ella jamás ha tomado, ella nos dio otro ejemplo. Oye, ¿y tú cómo te acercas al alcohol? En la primaria. Me empezaron a ofrecer compañeritos de la escuela, nos íbamos de pinta desde la primaria, me empieza a gustar el alcohol. ¿Se iban de pinta y lo compraban, lo traían de casa? Había un compañerito que lo traía de casa. Ok. Lo traía de casa, nada más comprábamos el refresco, empezaban a beber. ¿Tus hermanos empezaron a hacerlo, tus hermanos y hermanas? Supongo que son hermanos y hermanas. Sí. También empezaron a hacer. Sí, lo empezamos a hacer todos. ¿En tu casa había alguna regla cuando se sale tu papá? ¿Había alguna regla con respecto al alcohol? Sí, mi mamá nos comentaba que no quería borrachos en la casa, que ya se había ido mi padre y que ya que ella ya no quería ni oler el alcohol en la casa. ¿Y esa regla fue respetada en tu casa? No, nos empezamos a salir a la calle a tomar, llegábamos tomados y pues sí nos golpeaba mi mamá porque pues ella ya estaba cansada de la vida que le había dado mi papá. ¿Tú acudiste a alguna institución a pedir ayuda? A Central Mexicana, me ¿Hace cuánto tiempo? a pedir ayuda. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un mes. Apenas. Hace un mes, yo soy nueva, apenas he estado en este grupo donde me están ayudando. Y la verdad ha empezado a cambiar mi vida. Ok. ¿Tú hiciste una familia?
¿Mandé? ¿Tú hiciste una familia? ¿Tienes Sí, hijos? sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 6 hijos. 6 hijos. ¿Y ellos cómo han vivido esto de que tú seas alcohólica? Pues sí, les ha molestado bastante. Han hablado mucho conmigo y pues ahora que yo estoy en Alcohólicos, ellos están muy contentos de que han visto un cambio. Me siento mejor. ¿Estás casada? Sí. ¿Y tu pareja bebe? Sí. ¿También? ¿Él también acudió? No, él no toma. Ah, ¿él no bebe? No. La única que bebe Soy eres yo. tú. Ok. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. ¿Quieren hacerle algún comentario o algo? Bueno, yo felicitarte, ¿no? El camino que inicias es largo, pero qué bueno que rompiste esa cadenita que tú misma acabas de describirnos y que creo que es como buena conclusión. El alcoholismo, yo diría, Cristina, se mama, ¿no? Digamos, o sea, lo vas viviendo desde chiquitito y aprendes a enfrentar la vida, los conflictos que te trae la vida, llenándote de algo, que el alcohol, que fue lo primero que tuviste, pero así puede ser la comida, así puede ser otra droga, ¿no? Digamos como que la personalidad tiene esta tendencia a la adicción, ¿no? Finalmente es una manera en que aprendiste desde chiquitito a enfrentar la vida. Claro. Y creo que el que alguien se decida, con todo el dolor que esto implica, romper esa cadena, pues es algo como importante, ¿no? Sí, Erika, adelante. También yo quiero felicitar en general a todos los que se encuentran en el público porque rompieron ese tabú, ¿no? En el hecho de reconocerse que se tiene una problemática, ¿no? Y quizás a lo mejor particularmente en el caso de las mujeres, porque como lo hemos hablado, ¿no? Eres hombre, tienes que beber. En el caso de la mujer, esto se vuelve todavía muchísimo más difícil. Pero sí es importante, independientemente de este primer enfoque al que se han acercado, no dejar de lado todos los demás que se encuentran, ¿sí? Toda la parte que hemos estado hablando, la parte biológica, la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, no la dejen de lado. Y también acercarse a estos otros servicios para darle cabida al estudio más a profundidad de todas estas causales y que esta situación del alcohol no vuelva a resurgir por algo que no se haya quedado de lado. A ver, Pati, yo tengo ahí una duda. Fíjate que lo que ella nos comenta me parece muy significativo, que aparte es como la primera reacción que sucede, ¿no? Me alejo de la persona que está bebiendo alcohol en exceso o que ya tiene un problema de alcoholismo y entonces alejo a mi familia, alejo a mis hijos, me alejo yo. Pero no es la solución, evidentemente. ¿Qué tendría que hacer una familia en conjunto en el momento que toman esa decisión de alejarse de la persona que está consumiendo alcohol en exceso? Pero ¿qué tiene que hacer esa familia? Porque en este caso vimos que pues todos cayeron en el alcoholismo, ¿no? Lo que sucede es parte de lo que hemos venido platicando. El alcohol está presente, pero eso no quiere decir que solo el alcohólico tenga el problema. Como todos han estado viviendo alrededor de esa circunstancia, todos están respondiendo alrededor de esa circunstancia. No importa la edad que tengan, no importa ¿verdad? la edad que tengas. Okay. Inclusive, si un alcohólico deja de beber, en muchas ocasiones la familia genera de alguna manera situaciones para que regrese al consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque ya hicieron así la dinámica familiar. Porque entonces los hijos se convierten en papás, los papás se convierten en los hijos. Y es muy difícil cambiar el rol si no te has dado cuenta de en dónde estás. Okay. Por eso el CAF, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Alatín, Cuarto y Quinto Paso, Centros de Integración Juvenil, CONADIC, CAEDRO, AMPAG, la institución que tú quieras. Lo que trabajamos con ellos es cómo irse dando cuenta de eso que hay debajo de la punta del iceberg. Sí, pues claro. Cómo esas condiciones que están abajo del alcoholismo que se ve es lo que está haciendo que el patrón de conducta se mantenga, el patrón de relación se mantenga. Las mujeres, seguramente las mujeres en la familia de la persona que nos compartió al último su experiencia, las mujeres seguramente se debatieron entre ser las cuidadoras de la mamá, ser las cuidadoras del papá o ser las rescatadoras del papá.
Y en esos interjuegos, a veces los hijos, como una forma de recuperar a los padres, al padre o a la madre alcohólica, repiten el ciclo para mantener la figura presente. En otras ocasiones es, yo no quiero saber nada por toda la destrucción que hubo, pero es seguir manteniendo un mismo rol, en donde unos beben, unos no beben, unos son los malos y otros son los buenos. Y la verdad es que siempre que hay alcohol en medio, todos juegan. A veces el rol de víctimas y a veces el rol de victimarios. A veces son los cuidadores, pero a veces son los cuidados. Es un interjuego permanente. Por eso el asistir a algún tipo de terapia, al que quieran, en el modelo que quieran, ningún modelo es exclusivo. Claro. Hasta donde yo sé, ningún modelo es el único que cura, que ayuda en el caso de adicciones, como tampoco todos los modelos funcionan. Claro. Mira, ahí sí un poco la intención es como que tenemos que encontrar qué modelo. No es lo mismo un chico de 16 años que está a 14, 15, 12, que está experimentando con la sustancia, a alguien que ya trae una historia de consumo terrible. De muchos años. También las instituciones, en muchos momentos, tenemos cierto tipo de especialización. Los CAPA, por ejemplo, los Centros de Atención Primaria en Adicciones, trabajan fundamentalmente con experimentadores. Al CAD llegan dependientes. A Caedro nos llegan dependientes. Oye, y aprovechando que tienes la palabra, querías ofrecer algo. Sí, en Caedro estamos en la posibilidad, gracias a un financiamiento que nos otorga el YAPA, de otorgar 5 becas de tratamiento. La única condición es que sea gente que viva en el Distrito Federal y que tenga dependencia a alcohol o a drogas. Ok, pues muchísimas gracias. Es muy generosa la oferta. Y bueno, los que estén interesados, por favor, comuníquense aquí al canal y les vamos a dar toda la información. Sandy, quería leerles este comentario porque se me hace muy importante para también ayudarnos con las conclusiones. En Facebook nos dice, el tener un padre o madre alcohólico te hace sentir muy inseguro porque no sabes cómo va a actuar, si se va a poner agresivo, cómico, amoroso o violento. Te hace también pasar por vergüenza que señalen a tu papá o a tu mamá y como si también tú fueras a hacer así, es como si te condenaran o te decretaran lo que vayas a hacer. Y también nos dice, es una inseguridad y falta de amor tan grande que es muy difícil de adulto sentirte con confianza. El tema también de la autoestima y de la confianza que muy no sentida esa llamada, logra. ¿no? Sí. Muy sentida, con muchas cosas emocionales que son muy duras. Gracias, Sandy. Querías también comentar algunas cosas. Hay algo que yo quiero agregar. Es importante que pues las personas que tengan problemas con su manera de beber busquen tratamiento. Bien lo decían los doctores que me están acompañando, que es multidisciplinario. Eso es muy importante. No nada más es la biología, sino también todo lo que tiene que ver con salud mental, es decir, no solo el abordaje médico, sino también el abordaje psicológico, puede haber también un grupo de autoayuda, etcétera. Entonces, lo mejor es, así como no hay una sola causa para el alcoholismo, no hay un solo tratamiento para el alcoholismo, eso es muy importante. La otra cosa es, bien sea como consumidores o bien sea como familiares, hay opciones. Lo importante es, 1, el reconocer que se tiene un problema y 2, el dar el paso a pedir ayuda. Es cierto que para las mujeres hay un mayor estigma, bien sean como consumidoras o bien sean, digamos, como familiares, pero sobre todo como consumidoras, ¿no? Que lleguen. Es más fácil ver a una mujer que llega sola a solicitar ayuda a un consumidor, un varón, que llega rodeado de toda una familia. O sea, inclusive aunque el estigma es más fuerte, las mujeres sí van solas. O sea, ¿sí buscan ayuda solas? Sí buscan, pero sí es muy notorio que llegan así, solas. Y en el caso de los hombres llega la mamá, la pareja, la hermana, etcétera. Vienen todo un séquito detrás, ¿no? Híjole, pero con me las parece mujeres muy llegan fuerte solas. escuchar eso. Sí. Pero llegan, aparte, lo importante es que llegan. Pero aparte me llama mucha atención porque entonces parecería que las mujeres llega un momento en el que sí se dan cuenta y acuden. Correcto. Y los hombres no se dan cuenta y los tienen que llevar. ¿Eso estás diciendo? No. Perdón, necesito clarificar esto. Sí, por favor. No. El hecho es que tanto bien sea como en hombres o como en mujeres es reconocer que se tiene un problema. Obviamente si hay alguien que, bien sea un hombre que reconoce que tiene un problema, va a buscar ayuda y puede ir solo y no hay ningún problema, ¿no? A lo que voy es que es en ambos, bien, aquí sí ya es independiente del género, es reconocer que se tiene un problema y solicitar la ayuda del tipo que sea, ¿sí? Pero que se acuda y de preferencia, bueno, pues de la mano con un profesional, ¿no? O sea, no nada más es lo de la autoayuda,
puede ser que a algunas personas les funcione muy bien y qué bueno que lo hagan, pero también no dejar de lado el tratamiento profesional. Okay. Entonces, a lo que te referías es que el estigma con la mujer es tan fuerte que les da vergüenza acompañarla. Yo ¿Llega diría sola? más bien que hay como mayor repercusión social, o sea, como que se le cobra más a la mujer, ¿no? Digamos, como estos errores o estas enfermedades. Yo lo diría desde ahí. Es un poco justo que al hombre todo mundo le va a apoyar para que vaya a tratamiento. Y a una mujer le van a apoyar en el principio, pero solo en la primera, segunda o tal vez tercera consulta. Después de esa va a tener que ir sola. ¿Por qué, Pati? Por este estigma del que hemos estado hablando de género. Porque da más vergüenza tener una madre alcohólica que un padre alcohólico. Da más coraje tener una madre alcohólica que un padre alcohólico. Aunque de los dos casos es la misma enfermedad. Y nos queda claro que tanto en hombres como en mujeres estamos hablando de una enfermedad llamada alcoholismo. Pero en el rol que se asigna culturalmente a las mujeres, socialmente a las mujeres tienen que cuidar. Y entonces a ellas no las van a cuidar. Eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Perfecto. Oigan, muchísimas gracias, Pati. Qué duro lo último que nos dijeron. La verdad es que sí nos deja, o por lo menos a mí, me deja como con el corazón apachurrado. Pero bueno, muchísimas gracias a los cuatro, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Sandy, gracias por el día de hoy, que estuvo muy lindo. Gracias a todo el público. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.